buenas tardes a todos. Os estaréis preguntando qué ha pasado con Joaquín González del Pino. Como veis, no soy yo. Tenemos al presidente de Quijote Innovation, quien habitualmente inaugura estos preciosos e imprescindibles encuentros en nada más y nada menos que California, llevando otro de sus propósitos al otro lado del mundo, y es impulsar el talento y la innovación. Así que, bueno, pues he tenido la suerte de poder estar aquí hoy con vosotros, agradeceros que una vez más llenéis esta sala, agradecer a los patrocinadores, como no, a Bodegas Arúspide, a Unicoman, al Ayuntamiento de Valdepeñas y, como no, al Museo del Vino por regalarnos este espacio tan bonito para poder llevar a cabo los viernes con la ciencia, un encuentro que, como sabéis, lo llevamos a cabo para poder acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad, y sois un ejemplo de lo importante que es y estamos muy agradecidos. Hoy vamos a contar con la presencia de, bueno, pues una gran ponente, como no, como cada viernes, que prepara Quijote Innovation. Es Sara Ramos Romero, es profesora titular de Fisiología de la Universidad de Barcelona y ha dedicado su carrera a investigar el impacto de la salud en el intestino, de la alimentación y la microbiota. Un palabro o palabra que se ha puesto muy de moda, ¿verdad? Y que escuchamos por todos lados, muy conocido, pero del que sabemos realmente poco, que habita nuestro cuerpo y que regula, diría que no solo nuestra salud física, sino mental, que lo estábamos hablando, y que va a ser muy bueno que conozcáis para poder cuidaros bien, que es otro de los grandes objetivos que tenemos en Quijote Innovation. No quito más tiempo, dejo a la profesional agradecerte que compartas con nosotros esta tarde, agradeceroslo a todos y, como no, pues invitar a los demás que no hayan podido venir a que lo vean luego, que se queda grabado en nuestro canal de YouTube y lo podéis compartir. Muchas gracias. Joaquín González del Pino os manda un abrazo, os da las gracias y doy paso a Sara Ramos. Muchas gracias. Pues me uno a los agradecimientos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde de viernes y a acompañarme a, bueno, entrar en este submundo, ¿no?, de la microbiota intestinal, pero también hablaré un poco de la microbiota en general. Y bueno, pues intentar acercaros ese mundo que está en nosotros, pero que a veces nos parece tan lejano, ¿verdad? Por la falta de conocimiento. Y lo primero que quería comentaros es cómo llegué yo al mundo de la microbiota, a estudiar la microbiota, porque como han comentado, yo trabajo en el ámbito de la fisiología, trabajo en el ámbito del estudio del funcionamiento de los órganos, de nuestros sistemas. Y bueno, pues hace años, cuando empecé mi estancia postdoctoral en el CSIC, me encontré un compuesto bioactivo, que era un compuesto bioactivo procedente del trigo sarraceno, un subtipo de trigo, que tenía una bioactividad muy interesante y que hasta entonces se había visto que, bueno, era activo en los picos de azúcar, con lo cual podía venir muy bien para personas con diabetes. Si lo consumías junto con cualquier alimento que tuviera azúcares simples, pues hacía que el pico de azúcar pues no fuera tan pronunciado, lo cual implicaba que sí o sí tenías que consumirlo a la vez que ese alimento. Pero nos dimos cuenta que cuando se lo facilitábamos a los animales de experimentación, ese efecto no solo ocurría cuando estaban consumiendo la fagomina, que es como se pronunciaba, como se llama el producto, no solo cuando consumían fagomina, sino luego seguían estando durante todo el día y después durante semanas, incluso meses, con un estado de salud mucho mejor. Evitaban la prediabetes y reducían los síntomas de diabetes de las primeras etapas. Y no se podía explicar con el efecto directamente. Un poquito más. Que para no tenerlo en la cara, es que no sé. Si no cojo olor, ¿diga? ¿Así? Así mejor. Es de claro, si lo coloco aquí abajo, debería ser algo. Sí, lo que pasa es que estamos por aquí en la cara y ya. Mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, mejor? ¿Mejor? Sí, muy bien. Bueno, pues os comentaba que este producto procedente del trigo tenía esos efectos que no se podían explicar solo por su actividad postprandial, que decimos, ¿no? La actividad cuando la consumes en el momento.
Y empezamos a investigar, a ver y a buscar, y nos dimos cuenta que el impacto estaba siendo, por un lado, en enzimas digestivas, en el tracto intestinal, pero por otro lado también había impacto sobre la microbiota de los animales y luego posteriormente de las personas que lo consumían. Y era ese impacto sobre la microbiota la que hacía que sus efectos fueran crónicos, fueran más pronunciados y más largos en el tiempo. Y a partir de ahí empezamos a ver el impacto y a buscar el impacto no solo de ese producto, sino de muchos otros que han venido detrás sobre la microbiota intestinal. Y de ahí también mi interés. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a publicar publicaciones especializadas. Ya sabes que en ciencia publicamos en revistas científicas y la realidad es que no solo nosotros, la microbiota intestinal y la microbiota en general, empezó a saltar a todas las publicaciones especializadas y cada vez pues el número de publicaciones iba en aumento pues de manera exponencial. La cuestión está en que empezó también a saltar a la opinión pública. Estas noticias, que son muy especializadas, empezaron a saltar a la luz pública, a otras revistas que, bueno, pues son para el gran público y a día de hoy realmente pues a veces recibimos prácticamente todos los días, todas las semanas noticias sobre la microbiota. De hecho, bueno, hoy mismo he hecho esta búsqueda. Fijaos, el periódico, abril, la microbiota vaginal desequilibrada aumenta el riesgo de infertilidad de aborto recurrente en abril. La Vanguardia, hace 2 semanas. Un componente de la microbiota intestinal decide cuántas calorías absorbe el organismo. Pero es que hace una semana en el ABC, los probióticos, ¿dónde encontrarlos? ¿Cuál es su efecto en la microbiota? El País, hace 6 días. ¿Está relacionado el autismo con la microbiota? Pero bueno, la microbiota está en todos sitios. Pero ¿tenemos realmente conocimiento de qué es la microbiota? ¿Qué es lo que sabemos? Y sobre todo, ¿qué es lo que sabemos a nivel científico y qué pasa a la opinión pública? Porque a veces sí que pasa que las noticias, en algunos casos, para hacer las titulares, pues se terminan agrandando y no siempre la evidencia científica avala esas afirmaciones tan grandes, que no significa que no se sepa en un futuro o que no haya indicios de que sea así, pero la indicación es que actualmente todavía en la mayoría de los casos seguimos investigando en ello. Así que bueno, sí quería mostraros, si os parece bien, que sabemos más o menos en general y durante una hora, que es poquito tiempo, sobre la microbiota. Y para ello, pues, había pensado hablaros de qué es y por qué estudiamos la microbiota, cómo se relaciona la microbiota con nuestra salud y por último, creo que todos estamos interesados en que esa salud permanezca y mejore, con lo cual, cómo podemos cuidar de nuestra microbiota. Así que nada, comienzo con qué es la microbiota y primero de todo, en ciencia lo que hacemos es definir las reglas del juego, como cuando jugamos al parchís, exactamente igual. Entonces, ¿qué es la microbiota? Pues la microbiota son todos aquellos microorganismos, todos esos organismos que habitan en una zona, en un compartimento específico de nuestro cuerpo. ¿Sí? Tenemos microbiota, por tanto, en todas las cavidades y espacios que están en contacto directo con el exterior. Es decir, podemos encontrar microbiota, pues por ejemplo, en la zona intestinal, aunque sea en el interior. ¿Por qué? Pues porque está en contacto con aquello que ingerimos, ¿sí? Y aquí esto obviamente, pues no es microbiota, son ecosistemas, pero es un ejemplo que me gusta poner para que veamos un poco la diferencia entre las distintas zonas de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es bastante gráfico el entender y el ver cómo los organismos que habitan, por ejemplo, en un arrecife de coral, ¿sí? Son muy diferentes a aquellos que habitan pues, en un bosque septentrional, ¿verdad? ¿Por qué? Pues principalmente porque las condiciones físico-químicas de ese entorno es muy diferente al del otro. Y exactamente igual lo que ocurre, bueno, en 2 ambientes terrestres, ¿verdad? Entre el bosque septentrional y una selva. Los organismos son diferentes. Pues esto es lo que pasa exactamente con nuestra microbiota. Tenemos microbiota en todas nuestras cavidades, en todas las zonas expuestas al exterior, pero son diferentes entre una zona y la otra. De aquí salto a otro concepto que se usa mucho y en muchos casos como si fuera sinónimo de microbiota.
¿Qué es el microbioma? El microbioma no es la microbiota. El microbioma, igual que el genoma, todos sabemos el proyecto de genoma humano, ¿verdad? El genoma, todos los genes que contienen nuestras células, pues el microbioma son todos los genes, todo el ADN, el material genético que tienen las bacterias, principalmente, que habitan en nuestro cuerpo. Esto sería el microbioma. Y como decía, pues todas las cavidades de nuestro cuerpo, todas las zonas que están en contacto con el exterior tienen una microbiota y por tanto un microbioma que es diferente. Sí, encontraremos, después lo veremos un poco más profundamente, encontraremos especies distintas adaptadas a las condiciones físico-químicas de esa zona. Pero no solo eso, sino las condiciones físico-químicas de la zona también dependen de cómo es nuestra microbiota. ¿Y dónde encontramos en nuestro cuerpo microbiota? Pues ya lo he dicho, ¿no? En la piel, por supuesto, tenemos microbiota en nuestra piel. Tenemos microbiota, obviamente, en el tracto gastrointestinal, en nuestro intestino. Pero es que también tenemos una microbiota bastante especial en nuestra boca. Por supuesto, en el tracto urogenital, pero es que incluso en nuestros ojos tenemos microbiota. Esto pensado así a veces da como un poco de impresión, pero tenemos que sentirlo que es parte de nosotros, que es parte de nosotros y es muy importante que estén ahí. Esto con respecto a dónde se encuentran, pero ¿cuántas son? ¿Cuántas células tenemos de estas que no son propiamente células humanas? Cuando titulamos en conjunto con Quixote Innovation la charla, hablamos de que somos mucho más que humanos. Y somos mucho más que humanos, ¿por qué? Pues porque fijaos, las células no humanas, es decir, las células microbiológicas, los microorganismos que nos habitan, nos superan en nuestras células a 3 a 1, ¿sí? Tenemos 3 células, principalmente bacterias, por cada una de nuestras propias células humanas, ¿sí? Pasamos de 37 billones con B de células humanas a 100 billones con B de células microbianas. Y eso conforma el ecosistema más complejo del planeta. Es mucho más complejo que el arrecife de coral en Australia, este que os he comentado antes. Muy, muy complejo. Sí que es cierto que, bueno, la cantidad de células humanas es bastante constante, mientras que la cantidad de microbiota varía un poco, sobre todo porque perdemos 1/3 de todas esas bacterias con cada excreción, ¿verdad? Pero se multiplican muy rápido, con lo cual, bueno, sí que normalmente tenemos aproximadamente esa cantidad. Obviamente depende del individuo. Y respecto al microbioma, ¿cuántos genes tenemos? Pues ahí nos ganan por goleada nuestras bacterias. ¿Sí? Perdón. Porque tenemos 150 genes de nuestras bacterias por cada uno de nuestros propios genes, con todo lo que eso implica. Genes, ya sabéis, es información, información que se traduce en productos, que se traducen en vías de señalización, en intercambio, ¿sí? Con lo cual es una gran cantidad de información que estamos constantemente portando en nuestro cuerpo y que hace que, bueno, terminamos teniendo unos procesos fisiológicos u otros muy diferentes. Por ello, hay actualmente una tendencia a considerar al ser humano ya no solo como un organismo, sino como un supraorganismo, un superorganismo. ¿Por qué? Pues porque somos nosotros mismos, nuestras células humanas, pero somos también los microorganismos que nos conforman, ¿sí? Porque además se sabe que hay una interacción, una comunicación continua de nuestro cuerpo hacia esas bacterias y de esas bacterias hacia nosotros. A veces nosotros provocamos cambios en esas bacterias y a veces esas bacterias nos provocan los cambios a nosotros. Con lo cual, bueno, somos un sistema de simbiosis en los que sacamos beneficio, ¿verdad? Estos organismos con respecto a nosotros. Y es muy curioso porque realmente hasta hace muy poco tiempo lo que era la microbiología aplicada a la fisiología se entendía prácticamente por lo siguiente. Hay enfermedad, implica que hay patógeno, ¿no? ¿Sí? Si tengo un virus, una bacteria, si tengo algún tipo de hongo, esto me produce una patología, por tanto, ¿sí? ¿Cómo eliminamos esa patología? Eliminando el virus, la bacteria o eliminando el hongo, ¿sí? Pero esto
Igual que lo que os comentaba al principio, ¿no? De mi investigación con el trigo, esto no explicaba todas las patologías, todas las enfermedades que padece el ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, de hecho, no es solo los patógenos con los que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también, sobre todo, el equilibrio, ¿sí? El equilibrio entre las distintas poblaciones, los distintos tipos de bacterias que viven en nuestro cuerpo. Porque depende de este equilibrio que estemos en un estado de transición entre enfermedad o salud, o que nos mantengamos de una manera más o menos continua en un estado saludable, o que no seamos capaces de terminar de superar ciertas patologías. ¿Mm? Por tanto, es muy importante, como todo en fisiología, ¿sí? Todo depende del equilibrio. Nada para nosotros, nada es bueno o nada es malo. Todo depende del equilibrio, ¿sí? Es exactamente igual. Necesitamos azúcar, sí, pero en una concentración determinada en sangre, ¿sí? ¿No? Y esto es exactamente lo mismo. ¿Equilibrio de qué? Pues equilibrio entre las distintas poblaciones de nuestras bacterias. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que no son bacterias patógenas las que inducen a la enfermedad, sino lo que induce la enfermedad es que haya más bacterias de un tipo y menos de otra. Y para ello tenemos que conocer de cuáles vamos a hablar, ¿sí? Bueno, pues os decía, primero de todo, los grandes grupos. Tenemos bacterias, ya los iba comentando, la microbiota son bacterias principalmente, pero tenemos otros procariotas, que estos nombres, estos palabras, como decía la compañera, raro, no viene a decir más que son células sin núcleo. Tenemos también arqueas. Luego tenemos células que son similares a nosotros, pero son unicelulares, como por ejemplo los hongos, que conforman lo que llamamos el micobioma, ¿sí? Protozoos, que son animalucos, ¿sí? O incluso algunos tipos de gusanos parásitos. Todo esto conforma, pues, lo que sería los grandes grupos que conforman nuestra microbiota. Y lo que es importante llegado a este punto es entender que a veces creo que se lanzan mensajes contradictorios con respecto a estas proporciones de los distintos organismos. ¿Por qué? Porque seguro que habéis escuchado alguna vez que, bueno, pues que tenemos mayoritariamente dos tipos de bacterias en nuestro intestino. Pero por otro lado, seguramente hayáis leído o escuchado que cada uno tenemos una especie de huella dactilar microbiana, ¿no? Sí, hay investigadores que dicen, no, es que tenemos las bacterias que yo tengo serán diferentes a las que tiene cualquiera de los compañeros que están aquí presentes. Y otros investigadores dicen, no, no, es que para estar sanos tenemos que tener, voy a decir dos palabras, Bacteroidetes y Firmicutes al 90%, si no, no estamos sanos. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque estamos hablando en lo que llamamos dos niveles taxonómicos distintos. Y he vuelto a usar el ejemplo de los animales. Nosotros, si vemos un oso, por ejemplo, pues la especie de este oso es Ursus americanus. Bueno, da igual, ¿sí? Pero, bueno, pues vemos que el oso es un carnívoro, que es un orden, es un mamífero, que es una clase, ¿sí? Y pertenece al reino animal, ¿vale? ¿Sí? Hay, pues, una gran cantidad de mamíferos, entre ellos nosotros, o una gran cantidad de carnívoros, ¿sí? Por tanto, depende del nivel que estemos hablando, nos estaremos refiriendo a esta diferencia de que es individual o general. Es exactamente lo mismo que pasa con las bacterias, ¿sí? Es decir, podemos hablar de los lactobacillus, que los conocemos todos porque están presentes en el yogur, en nuestro queso manchego maravilloso, ¿verdad? Están los lactobacillus, ¿sí? Y hablamos de lactobacillus cuando estamos hablando de géneros especies, pero es que los lactobacillus son también firmicutes. Bueno, ¿sí? Simplemente que nos quedemos con que sí que es cierto que tenemos una huella microbiológica que en el futuro va a servir para generar una nutrición y una medicina personalizada, pero por otro lado, cuando estudiamos la microbiología de las enfermedades en conjunto, ¿sí? Hablamos a niveles taxonómicos grandes. Y esto sí que es homogéneo entre todos nosotros. Igual que decía, entre yo y cualquiera de vosotros, si nos cogieran todas las bacterias y las estudiaran, seguro que teníamos especies distintas y proporciones distintas. Sin embargo, sí se sabe que en cada una de las zonas de nuestro cuerpo hay mayoritariamente un tipo u otro de bacteria.
¿sí? Y que depende de las condiciones de ese espacio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, lo que os decía en la boca, pues tenemos en de lactobacillus, tenemos también bacteroidetes, tenemos principalmente 4 grandes grupos, mientras que en el intestino tenemos principalmente 2 grandes grupos, bacteroidetes y firmicutes. Y si este equilibrio se ve afectado, esto sí que será similar entre todos nosotros, a no ser que alguien tenga algún tipo de patología, ¿sí? Lo que sí que se concatena es con que cuando hay desequilibrio aquí, habrá muy probablemente enfermedad, ¿sí? O inicio, ¿sí? Patogénesis, inicio de una patología. Muy bien, ya voy acabando de presentar lo que son estos organismos, ¿verdad? Y luego vamos a ir adentrándonos un poco más en cómo los tenemos y demás. Pero antes de esto quería hablar, hemos dicho que son muy variados, que son muy diversos, ¿verdad? Que son muchos más que nuestras propias células, sí, pero biomasa, es decir, ¿esto cuánto pesa? ¿Cuánto pesa nuestra microbiota? Pues nuestra microbiota pesa un total de 1,2 kg aproximadamente. No sé si esto os parece mucho, os parece poco, pero si os digo que nuestro cerebro pesa 1,4 kg, sí, es muy similar, el peso. A nivel de biomasa, fijaos, sobre todo cómo los científicos a veces vamos muchas veces por detrás de cosas que se conocen. Dice, le damos mucha importancia, por ejemplo, la biomasa cerebral, el sistema nervioso central, y no le estábamos dando importancia hasta hace muy, muy poquito a la microbiota. Y son muchas células, mucho más numerosas, casi igual de pesadas que nuestro propio cerebro, ¿verdad? ¿Sí? Con lo cual, bueno, pues empezamos a investigarlo, empezamos a estudiarlo. De todo este 1,2 kg, como os decía antes, la mayor parte se encuentra en nuestro intestino. Tenemos 1 kilo de bacterias aproximadamente en nuestro intestino. Y luego, pues el resto está separado, principalmente en la piel tenemos unos 200 gramos, en la boca y en la vagina unos 20 gramos, sí, y en la nariz unos 10 aproximadamente. Pero todo esto conforma, pues como os digo, una biomasa que además tiene muchos genes y está muy activa, está produciendo distintos productos que van a estar en contacto con nosotros directamente porque los estamos cargando encima, están directamente en contacto con nuestras propias células. Por tanto, esta microbiota hace funciones directamente en nuestro cuerpo, porque son parte de nosotros en realidad. Aunque no lo consideremos humanos, si nos vemos como este supraorganismo, ¿sí? Son parte de nosotros. ¿Qué nos aporta la microbiota? Pues la microbiota primero nos aporta nutrientes. Sí, nuestra dieta normalmente pues es una dieta rica, variada, pero es que la microbiota hace que esos nutrientes sean más ricos y más variados aún. Nos aporta vitaminas, nos aporta, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta. De hecho, los productos microbianos son el primer alimento de nuestras células intestinales, las que están en contacto con el alimento, ¿sí? Estas células se alimentan principalmente de los productos microbianos, mucho más que de lo que le viene a partir de la sangre. Por tanto, importante la energía, ¿sí? Por otro lado, muy importante la modulación de nuestro sistema inmune. Ya sabéis que cuando nacemos con lo que llamamos una inmunidad basal, ¿sí? Pero vamos adquiriendo una inmunidad, ¿sí? Que hace que, bueno, tengamos más defensas contra distintas patologías. Es por esto que todos aquellos y aquellas que tengáis críos pequeños habréis vivido aquello de que en los primeros años iban muchas veces, teníamos que llevarlo al médico muchas veces, cogían unas febradas muy altas, ¿verdad? Etcétera. Y luego poco a poco, pues bueno, esto va pasando. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema inmune va aprendiendo, se va modulando. ¿Cómo se modula el sistema inmune? Pues depende de las bacterias y virus que se va encontrando, entre ellas las que conforman su cuerpo. Por tanto, la modulación del sistema inmune por parte de la microbiota. No solo por eso, sino porque también las propias bacterias que conforman nuestra microbiota tienen capacidad de luchar contra otros patógenos, porque al fin y al cabo son muchas bacterias y tienen que conservar un espacio para poder proliferar. Por tanto, tienen capacidad de luchar contra patógenos. Si tenemos una buena microbiota,
¿sí? Esa microbiota directamente va a tener unos receptores que van a combatir ciertos patógenos que podamos interiorizar y consumir. Y bueno, pues otra función muy importante es la función barrera. Nuestro intestino necesariamente tiene que tener una doble capacidad. Por un lado, el intestino tiene que ser permeable. ¿Permeable a qué? Pues por ejemplo a los nutrientes, al agua, a lo que vamos consumiendo. Es muy importante la permeabilidad del intestino, por ejemplo, para los fármacos. ¿Sí? Si no fuera impermeable, pues no nos serviría. Pero por otro lado, es también una barrera, ¿sí? Porque tiene que intentar dejar fuera, ¿sí?, del organismo todos aquellos componentes que pueden ser tóxicos, pueden ser peligrosos para nuestro cuerpo. Pues bien, se ha visto que la microbiota, ¿sí?, si nos imaginamos que esto es una célula del intestino, ¿sí?, la microbiota se dispone justo pegada a el borde de esa célula intestinal, en una especie de mucus, ¿sí? Y esa microbiota, como he dicho antes, por pura física está ocupando todo el espacio, ¿de acuerdo? Si esa microbiota es una microbiota adecuada, va a impedir que penetre hacia el interior, pues, bacterias que son potencialmente nocivas. Mientras que cuando tenemos comprometida la barrera intestinal, es decir, cuando entre las células del intestino hay espacio, hay hueco, ¿sí?, ciertas partes de estas bacterias pueden entrar hacia el interior. Si son bacterias que en principio son positivas, no pasaría nada. Pero hay bacterias incluidas en las que conforman nuestra microbiota que tienen componentes que son potencialmente tóxicos, ¿sí?, como el LPS. Y esto provoca al final inflamación, que es la inflamación la base de todas estas patologías que poco a poco se están relacionando con lo que sería la microbiota intestinal. Bueno, pues como os decía, el LPS, acabo de sacar este componente, ¿verdad? Sí, lipopolisacárido, que es un componente, pues bueno, que es uno de los componentes que relaciona la microbiota con la salud de la persona. Pero hay otros, no solo es el LPS, ¿verdad? Tal como he dicho, los lipopolisacáridos, que es un componente de la pared de unas bacterias, las gram positivas, ¿sí? Pero hay otros, por ejemplo, los ácidos biliares. ¿M? Los ácidos biliares los producimos nosotros, no los producimos en el hígado, ¿verdad? ¿Sí? Pero producimos los ácidos biliares primarios. Y es nuestra microbiota, según qué tipo de bacterias tengamos y cuánta cantidad tengamos de ellas, la que transforma esos ácidos biliares primarios en secundarios. Por tanto, todo el procesamiento de grasas depende directamente de nuestra microbiota. Depende directamente de los microorganismos que estén conformando esa microbiota. Luego están los ácidos grasos de cadena corta, que ya los he comentado. Los ácidos grasos de cadena corta son los productos de las bacterias cuando procesan la fibra que consumimos. Las bacterias, exactamente igual que nosotros, necesitamos nutrientes. Nosotros necesitamos nutrientes, ellas también. ¿De dónde lo toman? De nuestra dieta. Principalmente ¿de qué parte de la dieta? De la fibra. Por eso ahora hay se remarca tanto aquello de vamos a consumir fibra con alimentos completos, etcétera. Y bueno, pues directamente la microbiota lo que hace es procesarlos, ¿sí?, y producir estos ácidos grasos de cadena corta, ¿sí?, que son, pues como el nombre indica, son unos lípidos que, bueno, pues nos ayudan a mantener la salud intestinal. Y por último, pues también hay otras proteínas implicadas que desempeñan pues papeles importantes también en el metabolismo de los lípidos. Con lo cual, fijaos, todos estos componentes son importantes de estudiar, porque hasta ahora, en muchos casos, cuando estudiábamos, lo que hacíamos era ver qué había. Decíamos microbiota, pues por ejemplo, de la boca. ¿Qué hay? Tengo esta bacteria, esta. Bueno, pero si estamos diciendo que a lo mejor yo tengo unas bacterias diferentes a cualquiera de vosotros, lo importante no es solo cuál es esa específica, sino si se está produciendo una serie de componentes o no, que son los que se relacionan con la salud y la enfermedad. Por tanto, tenemos que estudiar estos componentes, son importantes también para conocer qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, hasta aquí la presentación, ¿no?, de las fichas del juego, ¿verdad? Del parchís, de cuáles son las fichas. Ahora vamos a ver
¿Por qué? ¿Por qué este juego y no otro? ¿Por qué estamos investigando tanto en microbiota intestinal en especial y en general la microbiota de todas las partes de nuestro organismo? Pues bueno, esto comienza en el vientre materno, ¿sí? En principio, cuando estamos en el vientre materno, y digo en principio porque después veremos algo más, ¿sí? Cuando estamos en el vientre materno, pues estamos en un ambiente estéril, ¿no? Nuestro bebé está en un ambiente libre de gérmenes, ¿sí? Flotando en el líquido amniótico, y es durante el parto cuando empieza a estar en contacto con distintas bacterias. ¿M? Por tanto, cuando empieza, o parece que empieza, la primera colonización, nuestro primer contacto con lo que va a ser nuestra microbiota, durante el parto. Con lo cual, la forma de parto, pues es importante, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si damos a luz por vía vaginal, natural, pues estarán en contacto con aquellas bacterias que hemos visto que son muy diferentes a las bacterias que estaban en nuestra piel. Cuando el nene nace por cesárea, el primer contacto es con las bacterias de la piel, mientras que por vía vaginal son con bacterias vaginales y fecales. Con lo cual, serían las primeras bacterias que están colonizando y el primer encuentro que tenemos durante nuestra vida con estas bacterias. El siguiente, muy importante, el tipo de alimentación. Y el tipo de alimentación no es solo por la alimentación en sí, que por supuesto tiene muchísima importancia consumir leche materna o leche de fórmula, aunque sí que es cierto que cada vez hay más avance y la leche de fórmula es prácticamente igual que la materna. Pero lo que sí que es muy diferente es la forma de alimentación. Cuando tomamos leche materna, la succionamos del pecho, la succionamos del pezón, con lo cual estamos tomando no solo todos los beneficios de la leche materna, sino a la par todas las bacterias que se encuentran en la zona del pecho de la madre e incluso en los canales lactíforos del pecho, porque ahí también hay bacterias, ¿sí? Si mantenemos esa alimentación durante unos 5 o 6 meses, pues esa primera colonización va a ser diferente a alimentar al bebé con un biberón que en muchos casos, como queremos cuidarlo muy bien, lo que hacemos que es eliminar todo lo que hay ahí, ¿verdad? Esterilizarlo, ¿sí? Por tanto, bueno, reducimos mucho el contacto con bacterias, ¿sí? Con lo cual son dos aspectos que hacen que se vaya, ¿verdad?, conformando este puzzle de distintos microorganismos que van a conformar qué es lo que tenemos dentro. ¿Cuándo termina esto? Pues la colonización total se completa aproximadamente a los 2-3 años de edad. Depende del niño y depende también del contacto que tenga. Si dejamos al niño chupar los juguetes o chupar la piel de la mami o somos más restrictivos, ¿sí? Termina aproximadamente a los 3 años de edad. Y a partir de ahí se ve que mientras que no hay cambios de hábitos importantes y no hay patología, la microbiota se permanece más o menos estable durante nuestra vida, sobre todo en los grandes grupos. ¿Vale? ¿Sí? Pero bueno, no sé si os habéis fijado, y aquí he puesto un montón de cosas en negro, y de pronto puse aquí una interrogación, otra interrogación, ¿sí? Porque a la gente que trabajamos en ciencia nos encanta las interrogaciones, nos gustan mucho más las preguntas. Bueno, nos gusta la respuesta, pero una vez que tenemos respuesta buscamos otra, buscamos otra. Y pongo esta interrogación para deciros que esto, que parece que está muy asentado, a día de hoy se está investigando. Y se está investigando porque parece que en algunos casos la microbiota de los bebés comienza dentro del vientre materno, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en algunos casos hay algunas bacterias intestinales que cuando ocurre esto que os he explicado de que hay una barrera intestinal comprometida, es decir, una barrera intestinal en la que las células están un poco separadas y pueden pasar, ¿verdad?, bacterias y componentes a través, ¿sí? Parte de esas bacterias pueden hacer lo que llamamos translocación bacteriana, pasar al torrente sanguíneo y llegar finalmente hasta lo que sería el ambiente intrauterino. Por otro lado, la boca. Os he dicho antes, la boca también es muy importante, que hasta ahora hemos investigado muchísimo en microbiota intestinal, pero también ahora estamos con mucha investigación en la bucal. ¿Por qué? Pues porque
En la boca hay muchas bacterias que además tienen acceso de manera continua al interior de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque cuando comemos, nuestra boca es una mucosa y está preparada para recibir agresiones, ¿sí? Pero cuando comemos, pues constantemente lo que comemos nos provocan pequeñas heriditas en la boca. Cuando nos cepillamos, esto nos provoca pequeñas heriditas en la boca que no tienen ninguna trascendencia en principio, no es peligroso, pero que sí que hace que ciertas bacterias que tenemos en la boca puedan penetrar hacia el interior. ¿Sí? Si nuestro sistema inmune no está muy bien, pues estas bacterias igualmente pueden viajar a distintas zonas y si estamos embarazadas puede viajar incluso al interior del vientre materno. Por último, también se está investigando que desde la vagina también pueden pasar ciertas bacterias, porque al igual que el intestino no es totalmente, es una barrera, pero tiene que dejar pasar algunos componentes, también ocurre igual con la placenta, ¿sí? Por tanto, ciertas bacterias parece que pueden pasar a través de la placenta. Con lo cual, esto está en investigación todavía. Todavía estamos viendo porque, bueno, como imagino que estáis pensando, son tipos de investigaciones que son muy complicadas de llevar a cabo. Hay mucha investigación en animales de experimentación, pero obviamente estudiar la translocación bacteriana en madres embarazadas es muy complicado porque, bueno, puede implicar riesgos y, bueno, todavía estamos en investigación. Pero sí que quería sacaros, bueno, algunos temas que son de actualidad porque probablemente en una de estas noticias que leamos de aquí a 2, 3 meses, a lo mejor encontremos, pues se ha visto que si te lavas más los dientes, siendo madre, tal, o estando embarazada va a pasar tal. Simplemente que sepáis que estamos investigándolo, pero hay indicios que puede ser. Muy bien, pues como os decía, sea como fuere, llega a los 2 o 3 años y aproximadamente ahí tenemos una microbiota de, como os decía, pues es bastante homogénea durante prácticamente toda nuestra vida, ¿sí? Esta microbiota no cambia mucho, cambia si cambiamos de hábitos o cambia si tenemos alguna patología, ¿sí? Pero la tendencia es a volver otra vez a ese tipo de microbiota. ¿Hasta cuándo? Pues más o menos hasta la vejez. Ahí empezamos a perder cantidad de bacterias. Empezamos igual que cuando nacemos, empezamos a tener menos cantidad de bacterias y empezamos a tener también menos diversidad, que es un concepto que todavía del que no os había hablado. ¿Por qué? Pues porque, como os comentaba, es importante la proporción, pero es importante que haya mucho de todo, mucha diversidad, ¿sí? Mucha diversidad. Fijaos, en la época de la vida en la cual normalmente nos mantenemos más sanos, es la época en la cual, ¿sí?, la diversidad en nuestra microbiota es mayor. ¿Mm? ¿Sí? ¿Y qué es la biodiversidad? Pues voy a volver otra vez, yo vengo de biología, sí, de la Facultad de Biología, y voy a volver otra vez a los ejemplos con animales. Sí, hasta ahora hemos estado hablando de dos conceptos, de la abundancia. La abundancia es simplemente cuánto hay, ¿no? ¿Cuántos organismos hay en una zona? ¿Sí? Si contáramos bacterias diríamos, pues, tantos millones en nuestro intestino. Aquí, para simplificarlo, tenemos una comunidad y otra en la cual hay una abundancia de 10. Hay 10 pájaros en cada una de estas comunidades, ¿sí? Luego hay otro concepto que es la riqueza, es decir, lo que también hemos estado hablando hasta ahora. ¿Qué grupos, no? Hay unos grupos y no otros, ¿sí? La riqueza es el número de grupos diferentes que hay en ese área. Y vemos esta población y vemos esta, y en cada una hay 4 grupos también, ¿sí? Tienen la misma riqueza y la misma abundancia. ¿Son iguales estas comunidades? No, en absoluto, ¿sí? Basta una ojeada para ver que esto y esto es muy diferente, entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque si perdemos de aquí un individuo de esta especie, ya estamos perdiendo, por ejemplo, riqueza. Mientras que si perdemos un individuo de esta especie, seguimos teniendo la misma riqueza, la comunidad B, y tendría la posibilidad de multiplicarse, ¿no? Si perdemos el único kiwi, esto es un kiwi. Si perdemos el único kiwi que encontramos en esta imagen, aquí en esa comunidad ya nunca más habrá kiwi porque se ha extinguido. Mientras que si aquí perdemos un kiwi, todavía hay posibilidad de que se multiplique. ¿Mm? Con lo cual es muy importante estudiar también la diversidad, ¿sí? ¿Qué es la diversidad? Pues es un concepto en el cual estamos incluyendo tanto el número de grupos del área como la uniformidad de esos grupos, ¿sí?
Y en esto sí que son diferentes estas dos comunidades, porque esta comunidad es mucho menos uniforme que esta otra, ¿verdad? Es mucho menos uniforme. Y es en esto en lo que hemos visto que la pérdida de diversidad concatena directamente con la enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nuestras bacterias entran en lo que llamamos disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Pues tener una microbiota desequilibrada, simplemente. Y esto, la disbiosis es común a muchas enfermedades que en principio pues están directamente relacionadas, enfermedades intestinales, celiaquía, enfermedad de Crohn, ¿verdad? Colitis ulcerosa, todo esto se ha visto y en principio pues es bastante empírico entender que si cambia la microbiota, pues el tejido que está más cercano se ve afectado. Pero es que a día de hoy, como hemos visto antes, se sabe que la disbiosis afecta obviamente el sistema digestivo, pero es que se le ha afectado, por ejemplo, en enfermedades pulmonares, ¿sí? Como por ejemplo la fibrosis cística. En la fibrosis cística hay disbiosis de la microbiota pulmonar, porque el pulmón está en contacto con el exterior y también tiene su microbiota. Enfermedades cardiometabólicas, bueno, estas quizás, pues la diabetes, la condición de obesidad también, quizás es un poco más empírico, más cercano entender que estén relacionadas. Pero es que a día de hoy todos hemos leído, ¿sí? Que parece que el Parkinson, el Alzheimer, esclerosis múltiple y últimamente se ha visto que incluso patologías como la depresión y la ansiedad pueden estar relacionadas con el concepto de disbiosis, con una microbiota desequilibrada. Por tanto, ¿cómo la podemos cuidar? Si está tan relacionado con nuestra salud, con nuestra enfermedad, ¿cómo la podemos cuidar? Pues bueno, hay muchos factores que afectan a nuestra microbiota. Algunos que no podemos modificar porque ya fueron, por ejemplo, la genética, nuestra propia genética afecta a la microbiota, por ejemplo, de nuestra piel. ¿Por qué? Pues porque si tendemos a sudar más, la microbiota va a tener un ambiente diferente a una persona que suda menos, ¿sí? La microbiota de la piel me refiero, ¿sí? Con lo cual, obviamente la genética esto no lo podemos modificar. Como la vía por la cual nacimos, ¿verdad? Como nos dio a luz nuestra madre, pues tampoco lo podemos modificar. Pero hay una gran cantidad de hábitos que estos sí que son modificables. Está la higiene, por supuesto, ya lo hemos comentado, es importante mantener higiene, pero equilibrada, ¿sí? Es tan malo el extremo positivo como el negativo, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, un equilibrio, no eliminar, por ejemplo, la grasa de la piel junto con la microbiota de la piel varias veces al día es peligroso, ¿sí? Con lo cual, o tener una excesiva higiene de la boca también puede ser peligroso desde el punto de vista del equilibrio de nuestra microbiota. Con lo cual, bueno, simplemente equilibrio, ¿verdad? El estrés, por otro lado, el estrés también nos afecta. ¿Por qué? Pues porque directamente nos afecta a cómo reaccionamos, cómo reacciona nuestro cuerpo y por tanto, cómo se relacionan nuestras células con nuestra microbiota. Y sobre todo, pues, lo que consumimos y el ejercicio que hacemos. ¿Por qué? Pues porque los alimentos son la parte basal, lo que está directamente en contacto con nuestra microbiota, lo que alimenta también a nuestra microbiota. Por tanto, la dieta imprescindible, ¿sí? En el tipo de microbiota que tenemos. Así que voy a comenzar a hablar un poco de estos dos aspectos. Empezaré por el ejercicio físico y luego pues me adentraré un poco más en la parte de nutrición y aquí pues se acabará mi ponencia de hoy. ¿Por qué el ejercicio físico afecta a la microbiota? Porque claro, cuando hablamos de nutrición es como que directamente lo podemos concatener de una manera más o menos sencilla, ¿no? Acabamos de decirlo, si consumimos unos productos, son los productos que va a utilizar nuestras células bacterianas para alimentarse, con lo cual, relación directa. Pero el ejercicio físico, ¿sí? Y hablo de ejercicio físico solo, ¿eh? Sí que es verdad que muchas veces cuando hacemos ejercicio físico también hacemos unos tipos de dieta, pero hablo de ejercicio físico solo. Pues bien, en estudios en atletas se ha visto que obviamente el ejercicio físico provoca cambios en la fisiología del organismo, cambios obviamente musculares, pero no solo musculares. De hecho, hay cambios, por ejemplo, en el transporte del oxígeno, en el gasto cardíaco, incluso a nivel del sistema nervioso central.
pero es que también en general nos mantienen más activos. Por ejemplo, si hacemos ejercicio físico, normalmente el movimiento intestinal, el peristaltismo que hablamos, va a ser más rápido, va a ser mayor, con lo cual, sí, las bacterias van a estar moviéndose, sí, y proliferando porque haremos más excreción con mucha más variabilidad y con mucha más frecuencia. ¿Esto provoca qué? Pues provoca que haya más bacterias de un tipo que de otras, aquellas que son capaces de proliferar rápido. ¿m? Y por tanto, finalmente, pues provoca que haya más diversidad y, bueno, pues todos estos beneficios que la microbiota nos aporta. ¿Por qué? Pues porque estamos constantemente regenerando, ¿sí?, especies de bacterias que son positivas y nos ayudan. Y ahora diréis, esto es en atletas, pero ¿realmente tenemos que ser todos atletas? Pues realmente no, porque si cambiamos simplemente nuestros hábitos y pasamos de una inactividad física a una actividad física ligera o mediana, ya se comienzan a ver cambios en nuestra microbiota, ¿sí? Cuanto mayor es la actividad que vamos haciendo, ¿sí?, encontramos que en la microbiota hay menos especies que cuando proliferan demasiado son dañinas, menos patobiontes, ¿sí? De hecho, también vemos que hay mucha más diversidad y antes os he enseñado que cuanto más diversidad implica menos enfermedad, ¿sí? Y además hay más especies de las que producen los ácidos grasos, estos que os he comentado, que se relacionan directamente con el estado de salud de nuestro intestino. Con lo cual, bueno, simplemente haciendo algo de ejercicio ya estamos recibiendo beneficio a nivel microbiano, a nivel de microbiota. Si vamos aumentando progresivamente la actividad física, esto nos genera cambios y el cambio depende principalmente, en este caso, ¿sí?, del tiempo de realización del ejercicio. Y hablo de en este caso porque eso no significa, y no quiero decir, no quiero trasladar la idea de que no sea bueno hacer ejercicios, por ejemplo, de potencia rápida, que ahora pues están muy en boga, ¿sí? Sino lo que quiero decir es que para la microbiota, sí, lo ideal es mantener de manera constante, ser constante, hacer varias veces por semana ejercicio durante un tiempo constante. Esto es lo que ayudará, ¿sí? Además, también implica que el índice de masa corporal cambia y que, por supuesto, las necesidades calóricas de la persona también varían, ¿sí? Y aquí entra la nutrición, ¿sí? ¿Por qué la dieta modifica la microbiota intestinal? Pues bueno, existe lo que llamamos los principios terapéuticos del eje alimento-microbiota, y ya hemos visto que, bueno, depende de lo que consumamos, vamos a tener unas bacterias y no otras. Pero no solo de los macronutrientes que consumamos, que también depende, por ejemplo, de cuándo comemos, de cuánto comemos, ¿sí? ¿Sí? Llenamos mucho el estómago y tardamos, cuando ingerimos una comida, tardamos entre 1 y 3 horas en que pase al intestino. Y esto depende de la proporción de macronutrientes, si estamos consumiendo más grasas o estamos consumiendo más proteínas, ¿sí? Por tanto, las cantidades son muy importantes. Y por supuesto, pues, el contenido, ¿qué es lo que estamos comiendo? Esto también, por supuesto. Y es que se ha visto, esto quizá desde el fondo no se ve muy bien, pero os lo relato un poco. Se ha visto que distintas dietas se relacionan con tener una microbiota más biodiversa, más abundante o menos. En términos generales, que siempre es peligroso, porque generalizar siempre es peligroso y depende de la persona, en términos generales, una dieta cuanto más variada va a implicar más variabilidad y más diversidad en nuestra microbiota, ¿sí? Tendremos más especies, más diferentes y más homogéneas entre ellas, ¿sí? Es como, por ejemplo, nuestra dieta mediterránea. Nuestra dieta mediterránea hace que tengamos una microbiota muy diversa, abundante y además que se produzcan todos estos productos de los que he estado hablando y que se relacionan con, bueno, pues con un estado de salud adecuado, ¿sí? ¿Qué ocurre con las dietas que son más o menos restrictivas? Pues la restricción de alimentos, ¿sí?, en general se concatena a nivel de microbiota con una reducción en la diversidad y o en la abundancia. ¿Mm? Esto puede ser necesario para personas que tengan ciertas patologías, por ejemplo, las dietas FODMAP, que seguro que conocéis, seguro que habéis escuchado hablar de estas dietas que son reducidas en ciertos carbohidratos,
pues para personas que sufren de SIBO, ¿sí? De Small Intestine Obstruction, pues les viene bien. ¿Por qué? Pues porque necesitan reducir la abundancia. Pero esto no significa que para todos nosotros sea positivo. Pasa exactamente igual, por ejemplo, con la dieta sin gluten. Ahora, últimamente el gluten es como que está teniendo mala prensa. Bueno, en la alimentación siempre pasa esto, ¿no? De pronto hay productos que están muy de moda y otros que parece que, bueno, empiezan a ser villanos, ¿no? Y hasta el gluten, le ha tocado el gluten. Bueno, el gluten es peligroso para personas que tienen celiaquía, ¿sí? Pero seguir una dieta baja en gluten por parte de una persona que no tiene celiaquía provoca una disminución de la abundancia de sus bacterias. Por tanto, a nivel de microbiota intestinal no sería lo ideal. Estoy hablando a nivel de microbiota intestinal. Después hay que valorar cada una de las personas porque, bueno, normalmente las personas somos muy complejas, tenemos muchas variables y habría que valorarlo todo, ¿sí? Pero estoy hablando de manera genérica. Y por supuesto, dietas que sí impactan negativamente directamente sobre nuestra microbiota, pues dos, la típica dieta que llamamos occidentalizada, ¿sí? Aquella dieta que incluye muchos ultraprocesados, muchas azúcares simples, mucha sal. Pues fijaos, en este caso se ve que la diversidad baja estrepitosamente y además la barrera intestinal se ve comprometida, con lo que esas bacterias penetran hacia el interior del organismo y finalmente provocan inflamación. ¿Sí? Es por esto que es muy importante no solo mirar las calorías de los alimentos, sino la composición. Porque obviamente ya sabemos, esto lo sabemos todo, pero obviamente pues no es lo mismo consumir pues un buen queso manchego con un trozo de pan que con las mismas calorías un donut, ¿sí? Por esto, entre otros factores, ¿eh? No es el único, pero hoy estamos hablando de microbiota intestinal, pero es por esto, ¿sí? O, por ejemplo, otro ejemplo de dieta que en principio afecta bastante a la microbiota intestinal, la dieta cetogénica, la dieta con mucha proteína. La microbiota necesita de fibra principalmente. Cuando consumimos mucha proteína, normalmente reducimos la fibra y la reducción de fibra implica directamente una reducción de la diversidad y un compromiso también de la barrera intestinal. Sea como fuere, quiero dejar latente la idea de que todo esto depende de la persona. El problema es que muchas veces escuchamos que a alguien le sienta muy bien en la dieta cetogénica y puede ser perfectamente adecuado para esa persona y ya decimos, es que es muy buena la dieta cetogénica. Bueno, quizá es muy buena para esa persona, lo que os decía antes, tendemos a una nutrición personalizada, a una medicina personalizada y tenemos que tener todos estos conocimientos para saber qué es lo que nos viene bien a cada uno. ¿Sí? Por eso el miedo cuando dicen el gluten es muy malo, lo quitamos. La lactosa es muy mala, la quitamos. En general, retirar alimentos para la microbiota no es lo ideal. Lo que sí que es bastante positivo es incluir en esta dieta ciertos alimentos que alimentan a nuestras bacterias, ¿no? Y estos son, pues, por un lado los probióticos. Los probióticos no son otra cosa que bacterias, son microorganismos vivos que contiene el alimento y que nos colonizan el tracto intestinal. Por lo tanto, bueno, pues los probióticos, siempre se hablan de probióticos a veces que se compran en la farmacia, o el yogur, el kéfir, pero es que en el mismo queso que tenemos aquí en esta tierra hay probióticos, con lo cual no tenemos que a veces ir a alimentos pues como más étnicos para consumir este tipo de alimentos. Por otro lado, los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Pues los prebióticos son ingredientes, no son bacterias en este caso, son los ingredientes que promueven el crecimiento de esas bacterias, ¿sí? El caso de la fibra es el más claro, hay otros, ¿sí? Pero, bueno, pues tenemos que incluir fibra, prebióticos en nuestra dieta, ¿sí? Y por último, compuestos bioactivos, compuestos que tienen actividad tanto en nuestras células como en las células bacterianas que nos conforman. Y un ejemplo de ellos son los polifenoles. Si os he puesto aquí la uva, porque creo que está muy relacionada con esta tierra la uva. He visto campos preciosos, viñedos preciosos viniendo para acá, con muchas uvas que dan lugar a un producto de la tierra riquísimo, no solo por su sabor, sino también por sus polifenoles, que es el vino.
Y para terminar quería acabar pues mostrándoos cómo los polifenoles del vino, ¿sí?, se están investigando, se está viendo el impacto que tienen los polifenoles del vino en nuestra microbiota, ¿sí? Este grupo, el grupo de investigación que os presento es un grupo de investigación de la Universidad de Logroño y están dedicados a investigar pues el impacto del vino sobre las bacterias orales y las intestinales. Y lo que es muy interesante es que están viendo no solo que los polifenoles del vino son positivos para mantener una microbiota sana en la boca y el intestino, sino que parece que hay indicaciones que ayudan en el retraso de los síntomas del Alzheimer. Este estudio, sí, en este estudio hacen, pero todo depende de la dosis, ¿eh? Cuidado con esto, todo depende de la dosis. Como decía, por malo, sí, todo en diversidad, variabilidad, que es bueno, yo creo que para toda nuestra vida y concretamente, obviamente, para nuestra alimentación. Y el vino también con moderación, porque incluso el vino está implicado en la salud de nuestra microbiota. Así que termino ya, que llevamos mucho rato, ¿verdad?, hablando y vosotros escuchándome. Estoy segura que tenéis ganas de que acabemos con... Vamos a terminar con algunos mensajes. 3 mensajes. El primero, la microbiota es uno de los factores, no el único, uno de los factores que nos puede ayudar a mantenernos sanos. Y esto también, por otro lado, si no la cuidamos, también nos puede hacer que la patología de la cual podemos terminar aceptados, pues se desarrolle antes. Con lo cual, equilibrio. Por otro lado, mantenernos físicamente activos ayuda a modular positivamente la microbiota, ¿sí? Un pequeño cambio en nuestra actividad ya va a ser positivo para nuestro cuerpo y concretamente para nuestra microbiota. Y por último, una dieta variada. Una dieta variada ayuda a mantener nuestra microbiota equilibrada y diversa, con lo cual ya hemos visto que la diversidad se relaciona con el estado de salud y evitar la enfermedad. Así que con esto es con lo que quiero que os quedéis. Y por último, pues dar las gracias por un lado pues a mi equipo en la Universidad de Barcelona, porque ya sabes que la ciencia no se hace solos, la ciencia la hacemos entre muchas personas, y agradecer a los doctorandos, a los compañeros y sobre todo pues a los 2 profesores senior que están a punto de jubilarse, que nos han ido sabiamente pasando el relevo, que son Josep Lluís Torres y Ginés Biscor. Por otro lado, agradecer, la ciencia no se hace sola, porque no solo se tiene que hacer en el laboratorio, también se hace gracias a iniciativas como la de Quixote Innovation, de acercar la ciencia a vosotros, a un viernes por la tarde, haceros que conseguir que todos vosotros estéis aquí escuchando hablar sobre microbiota y sobre todas estas palabras que se hacen muchas veces complicadas incluso para mí cuando estoy hablando tanto rato, ¿verdad? Y sobre todo pues a vosotros por vuestra presencia, vuestro calor aquí cercano y por haber estado aquí conmigo durante esta tarde de viernes. Muchas gracias.